Hola, buenos días o buenas noches, buenas tardes, depende cuando lo escuchéis. Estamos con el libro Escogidos por el Padre y hoy nos toca el estudio 14 titulado Reyes y Sacerdotes. Y vamos con los textos que vamos a considerar hoy. Y en otro pasaje dice: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer y consumada su perfección llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hebreos 5, del 6 al 10. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícales todo esto a los israelitas. Éxodo 19, 5 a 6. Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre, a Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 1, del 5 al 6. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. 1 Pedro 2, 9. Uno de los nombres de Cristo es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Qué significa esto y por qué es importante para nosotros hoy? En el Antiguo Testamento los sacerdotes son todos descendientes de Aarón. Como sacerdotes no podían entrometerse en los asuntos del gobierno, para eso estaba el rey. La diferencia entre estos dos órdenes es que en el orden de Melquisedec el oficio de sacerdote y rey están unidos. El proyecto original, gobierno sacerdotal. El ser humano fue creado bajo un pacto de dominio por el cual debía ejercer autoridad sobre la tierra. Ese pacto incluía la rendición de cuentas a su creador por este ejercicio de gobierno. Génesis 1, 26 a 28. Podemos decir que la acción de gobierno, dominar o administrar la tierra, estaba regulada por la acción sacerdotal, esto es, rendir cuentas a Dios. Al caer en pecado, el ser humano se vuelve un rey sin sacerdocio. La función gubernamental requiere de la función sacerdotal. Este es el diseño de Dios desde el comienzo. Dios elige una nación que cumpla con este rol de manera corporativa. El proyecto del Señor es que nadie en este pueblo especial fuera una persona ordinaria o común, sino todos sacerdotes. Una nación que gobierne bajo la autoridad de Dios con propósitos redentores para el mundo, es decir, ser luz para todas las naciones de la tierra. Un reino de sacerdotes. Así se lo revela Dios a Moisés. Éxodo 19, 5 a 6. Sin embargo, hay un evento que marcará el destino de Israel y su fracaso en alcanzar el llamado de Dios. Moisés se encontraba en el monte para recibir los mandamientos de parte de Dios. El pueblo se comenzó a inquietar por su tardanza, y cuando Moisés desciende, encuentra al pueblo adorando a un becerro de oro. Éxodo 32, 1. El pueblo pecó, pero los únicos que luego decidieron obedecer a Moisés cuando corrige al pueblo de Dios son los de la tribu de Leví. Dios de inmediato le comunica a Moisés que Israel no podía ser una nación de sacerdotes. Ahora se instituye el sacerdocio solo sobre una familia, los descendientes de Leví, tribu a la que pertenecía Aarón. Originalmente el sacerdocio era para todo el pueblo, pero ahora sería reservado solo para una casa, la de Aarón. No se atrevieron a vivir en el llamado gubernamental y sacerdotal que Dios les hizo. De ahí en adelante, en la nación de Israel, el pueblo de Dios, la tarea sacerdotal estará separada de la tarea gubernamental. Los sacerdotes serán mediadores de un pueblo que le dio la espalda a Dios. El regreso a la idea original de Dios.
Jesús es constituido sumo sacerdote, pero no según el orden de Aarón, que ha caducado, sino según el orden de Melquisedec. Necesitamos comprender el significado de los dos órdenes sacerdotales y las implicaciones para nosotros hoy. En el libro de Apocalipsis se nos dice que Jesús, el Rey, soberano de los reyes de la tierra y sacerdote, por cuya sangre nos ha librado de nuestros pecados, nos constituye a nosotros como un reino sacerdotal al servicio del Padre. Aquel propósito original es redimido y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis 1, el 5 al 6. La Iglesia de Cristo está llamada a moverse en este orden de Melquisedec. Por mucho tiempo la Iglesia se ha institucionalizado moviéndose en el orden de Aarón, perdiendo su poder y eficacia. El proyecto de un pueblo que ejerce gobierno y sacerdocio es restaurado en la Iglesia, el nuevo Israel que es establecido por Jesús. El apóstol Pedro refleja esto con toda claridad al declarar que somos un sacerdocio real, un pueblo consagrado, para mostrar la luz de Dios al mundo. 1 Pedro 2:9. Nosotros como Iglesia estamos llamados a ser todo lo que Jesús es. Somos sus representantes. Si Jesús es establecido como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, nosotros no podemos movernos en el orden de Aarón. ¿Cuándo nos movemos en el orden de Aarón? Una lista de ejemplos. Separamos sacerdocio de gobierno. Dejamos de influenciar nuestro entorno. Predicamos un evangelio que solo habla de salir del infierno y pasar al cielo y dejamos de lado el concepto de reinar sobre la tierra, gobernar en nuestro entorno para redimirlo hoy. Intercedemos ante Dios como representantes de la raza humana, pecadores, pero no representamos a Dios santo ante los hombres. Hacemos cualquier ofrenda o sacrificio, ya sea servicio u ofrenda de dinero, para ganarnos el favor de Dios y no como un acto de adoración y entrega. Nos preguntamos, ¿por qué me hace esto Dios a mí? En lugar de preguntarnos, ¿qué está haciendo Dios para sumarnos a sus planes de gobierno? Pensamos en llevar gente al cielo, pero no en traer el cielo a la tierra, que es transformar nuestro mundo hoy. Pensamos, sufrimos en la tierra y en el cielo Dios nos hará reinar, en lugar de gobernar en cualquier circunstancia. Invertimos en nosotros mismos y no priorizamos el reino de Dios y su justicia. Buscamos mediadores y decimos, esto que lo haga el pastor, eludiendo nuestra responsabilidad en el reino. Reconocemos a Jesús como nuestro Salvador, pero no lo dejamos ser nuestro Señor. Reconocemos la iniciativa divina en salvar y restaurar al hombre, pero ignoramos el propósito por el cual Dios salva al hombre, redimir la tierra a través del gobierno espiritual. Pensamos que la obra redentora de Cristo culmina con su resurrección o su entronización, ignorando o despreciando el hecho de que la obra redentora de Jesús se completa cuando el Espíritu de Cristo nos llena para ejercer su gobierno en la tierra. Trabajamos por dinero, es decir, que el dinero nos gobierna y no hacemos que el dinero trabaje para nosotros, que es cuando nosotros gobernamos al dinero. El orden de Aarón está caduco porque le falta el componente gubernamental. Cada vez que notes que esto está ausente en tu vida, te estás moviendo en un orden caduco, antiguo y por lo tanto carente de poder e improductivo. El orden de Aarón nos vuelve religiosos, lo cual provoca agotamiento, frustración, amargura. El orden de Melquisedec desata el poder del Espíritu Santo, activa la prosperidad por medio de la paz y la justicia, nos hace conquistadores. ¿Hay cosas que aún haces en el orden caduco de Aarón que te dejan improductivo y agotado? Es tiempo de asumir nuestra asignación, pasar de ser víctimas de las situaciones a entender los propósitos de Dios y transformar nuestro entorno. Ser sacerdotes que ministran a Dios y llevan la luz del Señor entre los hombres. 2 preguntas de aplicación personal. Responde honestamente a cada pregunta. Recuerda que para crecer debes ser intencional en dar pasos concretos que te ayuden a mejorar. ¿Qué frase, párrafo o enseñanza del estudio llamó más tu atención? ¿Por qué? ¿Qué área o aspecto de tu vida necesitas mejorar con respecto
al tema de este estudio. ¿Qué acción específica puedes llevar a cabo esta semana para mejorar tu situación?